conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Funcionó el cordón sanitario, la unidad de todos los sectores para parar a la ultraderecha y dio un ordenamiento un poco interesante. Merece darle la vuelta porque la izquierda aparece sobre Macron, Macron segundo. Pero una cosa es los diputados que se eligen y otra son los votos que se obtienen. Todas estas materias y la proyección, la tendencia, porque las presidenciales vienen un par de años más, con Antoine Faure, que es el director de la Escuela de Periodismo de la USACH, y además cientista político, por cierto, así que... Y muy francés. Desde casa, legítimo. Antoine Herrera no decía, porque Faure significa Herrera, o más bien viene de la misma raíz de apellido. No enredemos más las cosas, ya está enredado Francia suficiente. Pero está aliviado, Mire, hay una sensación, no sé si es una victoria, es un alivio, pero los analistas dicen esto es casi como una especie de interregno, más que algo definitorio. No, porque si comparamos los votos con el número de parlamentarios elegidos, gana claramente los anti-extrema derecha. Pero en la suma de votos hubo muchos lugares donde anduvieron muy cerca. Sí, exacto. Los sistemas electorales a veces son muy determinantes. Explíquenos un poquito esto, porque acá un voto, un parlamentario, allá no. En Inglaterra tampoco. No, exactamente. Y acá tampoco para todas las elecciones. Hay que ver cuál es elección. Sí. Bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación. Y aliviado, no sé, pero yo creo que fue una buena sorpresa. Ahora, yo creo que no hay que entusiasmarse tampoco. Eso puede ser una prórroga también. Es decir, que hay que distinguir el corto plazo y el mediano o largo plazo en este caso. Yo les diría que para mí nadie ganó. Es el punto. Todos perdieron en cierta medida. Porque bueno, la agrupación nacional quería salir primera o segunda y salió tercera, aun cuando aumentaron sus votos. El ensemble del presidente Macron claramente no ganó su apuesta, e incluso del lado izquierdo, bueno, finalmente hay tan poca diferencia de sitios, de asientos, de votos, digamos, que no hay claridad por ahí. Y yo diría que lo primero y ante todo, la situación es inédita en Francia. Eso es el mensaje fuerte. Nunca bajo la Quinta República, que es una república presidencial, hecha para la mayoría, nunca habíamos conocido una situación así. ¿Cuál era la alternativa? O tener la extrema derecha que llegue a gobernar, que nunca había pasado, o tener estos tres bloques que tienen entre 15 y 20 sitios de diferencia y por lo mismo estar ante una situación de bloqueo, básicamente. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, es cierto, hay una ilusión de óptica, ¿ya? Si uno ve la cantidad de circunscripciones, claramente la agrupación nacional termina tercera. Pero si uno ve los votos, duplicaron los votos casi. Y los asientos, digo una tontera. Pasaron de 8 millones de votos en 2022 a 10.600.000. No duplicaron, exageraron mucho, pero sí ganan 53 asientos de 88 que tenían. Entonces, en cierta medida es una victoria para ellas, ¿ya? Y además hay que agregarlo que por lo mismo van a tener más recursos públicos debido a su potencia y votación en la Asamblea. Van a tener más colaboradores, probablemente los van a formar mejor, van a poder elegir nuevos candidatos que no sean esos candidatos tan difíciles de manejar porque con discurso o relato un poco emancipado, entonces que dicen muchas cosas, que no juega a favor del Frente Nacional, y además en una posición de oposición, que es la posición que conoce, que siempre ha ejercido, y yo creo que para el Frente Nacional, si uno lo ve a miras de 2027, es una mucho mejor posición para llegar a ser presidente. Mucho más fácil oponerse que gobernar, básicamente. Antoine, y a propósito de esto de subirse por el chorro, como se dice en Chile, ¿no? El jefe de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ya estaba diciendo, bueno, que el presidente tiene el poder, por supuesto Macron, y tiene el deber de llamar al NFP a gobernar. Dijo que estaba lista, que tenía que ser íntegramente su programa, y no solo eso, ya estaba pidiendo la salida del primer ministro Gabriel Attal, y ya Macron rechazó la renuncia al primer ministro para que permanezca y así garantizar la estabilidad del país. ¿Cómo se va a dar esta situación? No solo con la figura de Mélenchon, sino finalmente a propósito del avance que ha tenido la izquierda o la izquierda un poquito más extrema, si uno quiere. Bueno, sin comillas.
Yo no lo calificaría de izquierda más extrema porque finalmente tienes una coalición tan amplia y incluso con trayectorias. O sea, el mismo Mélenchon ya vocifera mucho. Y yo sé muy bien que está muy mal percibido. Pero en el fondo, él era subsecretario durante el segundo gobierno de Mitterrand. O sea, es un socialista que al momento dijo el Partido Socialista ya no es socialista, me voy. Pero fuera de vociferar, si tú miras su programa, no es un programa de extrema izquierda tipo trotskista, digamos. ¿Ya? Ahora, eso dicho, yo creo que ahí el punto es que todos empezaron a correr para imponer obviamente su agenda y su relato. Hay una batalla de relato que es muy importante desde ayer en la noche. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo para la izquierda? Decir, nosotros vamos a gobernar solo. Tenemos una victoria absoluta. No es el caso y lo saben muy bien. Hace 2 años que están diciendo a Macron y Ensemble, ustedes son minoritarios, tienen que gobernar con nosotros. Yo creo que no es gente tonta tampoco, sabe muy bien, pero trata de imponer su agenda. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que está en juego? Finalmente que parte de esta coalición, la más al centro, se vaya con Ensemble. Y lo que tratan de hacer, tanto él como Olivier Faure, que habló segundo muy rápidamente, el presidente del Partido Socialista, el presidente del Partido Comunista 5 minutos después, o sea, todos ellos en media hora más o menos, a las 8, justo cuando salieron los resultados, es empezar a decir a Macron, a Ensemble, si quieren que haya una forma de alianza, ojo, van a tener ustedes también que darnos cosas. ¿Ya? Pero no va mucho más allá de eso, o sea, nadie ganó y lo saben todos muy bien en ese sentido. Ahora, del otro lado, del lado de Macron, si se fijan, primero no habló. En la historia republicana francesa, cuando hay elecciones, el presidente o la presidenta, nunca hubo, pero bueno, en el caso de que haya, habla. Ayer no habló. Y todo lo que surgía del Eliseo era básicamente no reconocer la victoria relativa de la izquierda. Entonces, esperaban el conteo de votos, esperaban circunscripción por circunscripción, decían que de todos modos no podían gobernar la izquierda. O sea, el objetivo ahí es descolgar la France Insoumise de Mélenchon del Partido Socialista, de los ecologistas y de todos los micropartidos de izquierda que podrían ser más al centro. Entonces, la batalla está ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a salir de eso? Buena pregunta. ¿Y cuándo va a salir? Nueva buena pregunta. Bueno, Macron gana tiempo, reafirma a su primer ministro, diciendo mientras hay otros eventos que resolver y después vemos, él va a ganar tiempo para que se ordenen la fuerza, primero porque hay que hacer el exacto recuento, pero también el dato que todos están evaluando es que este resultado también se produjo porque la propia derecha democrática francesa, que tiene tradición libertaria y democrática, finalmente concurrió a este llamado a parar a la ultraderecha. Exacto. Que es un fenómeno que no se da en Chile, que aquí es la ultraderecha la que está manejando la agenda. Allá la derecha democrática le dijo no a la ultra, lo mismo que pasó en España, en el fondo, porque se produjo ahí un Vox, está generando ruido. La explicación es cómo se arma una coalición con 3 fuerzas, porque son 3 frentes ahora, claro. Y en esa coalición, ¿cuál es la real posibilidad de que Macron retenga el liderazgo precisamente por esto? Y lo otro, que parece que no fue tan equivocado Macron cuando adelantó las elecciones, porque frenó a la extrema derecha, por lo menos impedir llamar más adelante, que podría haber avanzado más terreno. ¿Cuál fue la jugada al final? ¿O tuvo suerte? O tuvo suerte, no, un zapallazo, dicen acá. Sobre lo último es complicado, porque habría que conocer cuál fue la apuesta de Macron para decir si logró con su apuesta o no. Y yo todavía no logro. Estamos especulando, exactamente. Entonces ahí no lo sé. Pero sí, a cortito plazo lo que hay que observar es que no hay gobierno de extrema derecha. Sí. Punto. Ahora, la derecha, lo complicado es lo siguiente. Primero, a raíz de esta disolución, la derecha se cinde. ¿Ya? Hay parte que se va con la extrema derecha, lo que en cierta medida aclara el panorama. Lo segundo es que la derecha clásica se mantiene un grupo aparte, ya que logra tener 67 diputados, creo, y eso en ese sentido muestra que el cerco republicano funcionó en los 2 sentidos. ¿Ya? Porque claramente hay gente de izquierda que fue a votar para un candidato de los republicanos de allá, que son centro-derecha, y ayudó a que se mantuvieran, porque si no habría sido bien complicado. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de la estrategia para captar parte de la izquierda de parte del centro. Bueno, va a pasar lo mismo de parte de la derecha. Incluso dentro de las tropas de Macron,
hay una parte que es más de derecha que dice, ya, ahora hay que unirse con los republicanos, hay que buscar una solución para hacer un gran partido de centro-derecha, asumir nuestro posicionamiento y avanzar a ello. Ya su ex primer ministro, Édouard Philippe, está en esa línea, claramente. Su actual ministro del Interior, que viene de la derecha clásica, también está en esa parada. El tema es que adentro también hay un montón de otras corrientes que no les hace las cosas tan fáciles. Ahora, sobre una coalición tremenda que vaya del centro derecha hasta la izquierda, claramente si Mélenchon la France Insoumise está, no va a pasar eso. Sobre el cerco republicano, lo que es clave es que no hay coalición en estricto rigor. Hay un acuerdo de segunda vuelta de retirarse y de llamar a los electores a votar para un oponente que no es el peor. Por eso es un voto en contra que vivimos, no es un voto a favor que vivimos. Y ahí básicamente hay primero mucha tradición y cultura francesa que juega claramente. No sé acá si sería una manera de como equiparar las cosas o no, o transferirla, pero allá todavía tiene ese componente republicano fuerte que va bajando cada vez más, digamos, entre ya 2002, Jean-Marie Le Pen en segunda vuelta de la presidencia, y hoy día esa cuestión se va para abajo también. Por eso yo digo, a mi juicio no es una victoria, sino que es el mal menor, y hasta cuándo vamos a tener eso. Y hemos visto mucho, perdón Antoine, ese voto bronca de alguna manera que genera bastante incertidumbre, y lo vimos también a propósito de lo que sucedió luego de los resultados de este balotaje. Ahora, con la decisión de Emmanuel Macron, estando en tercer lugar, donde nadie, como tú dices, tiene la mayoría en el Parlamento, en la Asamblea, ¿cómo se va a gobernar? Y si te parece también una buena decisión que mantenga a su primer ministro, que obviamente es de su, digamos, ala, ¿no? Es macronista, digamos, Gabriel Attal, y haya desubido a Jean-Luc Mélenchon. O está bien, ¿te parece prudente? En los meses que quedan, va a ser un gobierno técnico, políticamente, ¿qué señal da? Porque también fortalecido no queda. Es el mal menor, como tú señalas. No, exacto. O sea, en 2017 Macron tenía 350 diputados. En 2022 tenía 250. En 2024 tiene 150. O sea, dice mucho de la tendencia y de decisiones políticas que no les resultaron, por lo menos. Ahora, sobre el gobierno es una incógnita. Yo creo que muchos analistas van a pasar días y horas comentando ello. Primero, no hay figura que se imponga. Segundo, hay el problema de la relación de fuerza y de si vamos a tener coalición con acuerdo previo o coaliciones más bien contextuales, que según el voto, según la política, según la ley, van a armar y desarmar su acuerdo, lo que es muy peligroso porque también, o sea, no muy peligroso, pero arriesgado, porque con el horizonte de la presidenciales en 2027, todo se va a leer desde ahí. Entonces, Macron se va un poco más a la derecha, es de derecha, la izquierda se puede ir, va más a la izquierda, o sea, ¿me entienden? Eso tiene consecuencias. Hay una posibilidad de gobierno técnico. Lo que pasa es lo siguiente, en la tradición de la Quinta República Francesa esta situación nunca pasó, por lo mismo no sabemos cómo se va a manejar. En general, cuando hay cambio de gobierno, después de una elección parlamentaria, el presidente se demora entre 3 y 12 días para nombrar un primer ministro. El tiempo de negociar, de ofrecerlo. Por ejemplo, en 93, Mitterrand le ofrece a Chirac. Chirac dice que no, finalmente va con Balladur. Ya, por ejemplo. Entonces, es muy corto. No pasa lo que pasa acá cuando se elige el presidente de la República, que pasan varios meses antes de que asumiera las funciones. Allá incluso el presidente asume más o menos un mes después. Entonces tenemos un bloqueo. Ya. Además, tenemos un tiempo donde vienen los Juegos Olímpicos, está la Eurocopa, está el Tour de France. O sea, hay un montón de cosas que pasan en Francia que le van a dar tiempo a Macron para tomar su tiempo de decidir, de buscar coaliciones, y no solo a él, sino a todas las fuerzas políticas. En el fondo, hay dos fechas que son claves. Septiembre, que es la vuelta a clase de allá, digamos, sería nuestro marzo de acá, año académico y año, bueno, político, etcétera. Pero no es lo que le ata las manos. Lo que sí es un problema será la votación del presupuesto en octubre. Y ahí sí tiene que tener un gobierno, porque si no lo tiene, no tiene cómo sacarlo. Va a ser muy complicado. Entonces, impacto a Europa. La Unión Europea parece que respiró tranquila, por lo menos aliviada por ahora, porque tuvo resultados de alguna manera en la primera vuelta que asustó a todos, porque se veía una derecha que podía llegar a sorprender. No ocurre, pero está ahí. ¿Cómo lo toma Europa? ¿Qué representa? Esta es la segunda economía de Europa, ¿no? Claro.
Claro. Mira, solo para terminar sobre el punto anterior, Sí. hay una fecha entre las dos que es muy importante, es el 18 de julio, porque el día que se va a elegir el presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional y definir los grupos. Y ahí vamos a tener más claridad y para Macron esa es una señal En la clave. alianza. Ahora, si vamos a Unión Europea, mira, claro, hay un alivio democrático en Unión Europea, pero dos cosas. Primero, Francia está claramente debilitada. O sea, mañana o pasado, Macron va a una reunión de la OTAN. ¿Cómo va a llegar? Va a llegar con un país básicamente en desorden y al lado suyo va a llegar un nuevo primer ministro inglés que acaba de ganar y que va a llevar el proyecto de la socialdemocracia, básicamente. Entonces, en términos tanto del presidente como de la imagen del país, es complicado. Y lo otro, fíjate, ¿qué hizo la agrupación nacional ayer en la noche mientras se hablaba de los resultados? Decidieron y oficializaron el hecho de que se van en el grupo de Viktor Orbán, el presidente de Hungría, a nivel europeo. Es decir, básicamente la estrategia ahora que de nuevo hubo esa forma de barrera para llegar a gobernar en Francia, la estrategia pasa por la Unión Europea. En Francia, tomar distancia, abstenerse, seguir cuidando su imagen, profesionalizarse. Y en Unión Europea sí, armar alianzas, redes para tener cada vez más potencia y por lo mismo tener un peso a nivel nacional. Entonces, yo creo que a nivel europeo la noticia es buena, pero no tanto tampoco, digamos. Antoine Faure, cientista político, director de la Escuela de Periodismo de la USACH, nos ha acompañado esta mañana en Línea 1, haciendo el análisis, por supuesto, de lo que sucedió en este balotaje de la Asamblea, ¿no? Y de lo legislativo, el poder de Francia, con todo el contexto también, por supuesto, de lo que sucede en Europa y la Unión Europea, como bien señalaba Alejandro Guille. Muchas gracias. Vamos a ver, 18 de julio, entonces, una fecha clave. Es una fecha importante. Vamos a ver cómo se compone o cómo se organiza el Parlamento, o sea, la Asamblea Nacional, pero septiembre. Y en septiembre ya, más claro. Muchas gracias, Antoine. A ustedes. Linda semana. Gracias, Antoine. 8:26. 26. ¿Vamos a un corte? ¿Otro? Si lo propone, señor editor, corte, por favor. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.